hermanas, bienvenidos una vez más. Qué bueno estar reunido como hermanos, como hermanas. Buenos días, Padre. Damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de Argentina, de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Países Bajos, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Bienvenidos, hermanos, hermanas, ¿no? a estos coloquios carmelitas que vamos fortaleciendo algunos sábados, ¿no? Especialmente en este tiempo de la pandemia, en este tiempo donde surgen muchas preguntas, ¿no? Preguntas en relación a nosotros mismos, en relación a la familia, en relación a Dios, ¿no? Una de las preguntas que siempre escucho con mucha frecuencia, diría, es ¿dónde está Dios en todo esto, no? ¿Dónde está Dios? Y esta mañana me gustaría empezar este nuestro encuentro con una oración a la Virgen del Carmen, una oración a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, ¿no? ¿Me están escuchando, no? ¿Me escuchan bien? ¿Mi hijo? Sí, ¿Escucha sí, bien, te escucho bien. Sí. Ok, gracias. Sí, Entonces, padre, se escucha muy bien. Gracias. Vamos a empezar entonces saludándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos, por supuesto, a nuestro Dios que nos envíe siempre su Espíritu, ¿no? Primero para abrir el corazón y poder acoger sus sorpresas, la sorpresa que Él nos tiene preparado para hoy día. Y también vamos a dirigirnos a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, con esta oración de consagración que encontré y que me gusta muchísimo. Entonces, lo comparto con ustedes. Dice, Virgen del Carmen, llevamos sobre nuestro pecho tu santo escapulario, signo de nuestra consagración al corazón inmaculado. Madre querida, somos tus hijos, unos hijos de tu entera pertenencia. Nuestra consagración, Señora, nos exige una entrega sin reservas a tu persona, una dedicación generosa a tu servicio, fidelidad inquebrantable a tu amor y una solícita imitación a tus virtudes. Queremos vivir conforme al ideal carmelitano, en ti, por ti, contigo y para ti. Gracias a tu escapulario, Virgen bendita, somos miembros de tu cuerpo místico del Carmelo y participamos de la consagración comunitaria de la orden a ti, que eres su cabeza. Nuestra consagración se une, pues, a la de toda la familia carmelitana y acrecienta así su valor y su eficacia. Santa María, abogada y mediadora de los hombres, no podríamos vivir nuestra consagración con olvido de quiénes son tus hijos y nuestros hermanos. Por eso nos atrevemos a consagrarte la Iglesia y el mundo, nuestras familias y nuestra patria. Te consagramos especialmente a los que sufren en estos tiempos difíciles, a los enfermos, a las familias que han perdido un ser querido, a los hermanos y hermanas que han perdido el trabajo. Cúbreles con tu manto de amor e intercede para que Dios los acompañe y los cure. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Entonces, hermanos, hermanas, esta mañana tenemos una vez más a nuestro Padre General, el Padre Mijo Lonil, ¿no? Y él va a compartir este tema sobre María y el Carmelo desde Roma. Entonces, le damos la bienvenida
al padre Mijol. Casi digo, vamos a darle un aplauso, pero bueno, ya, con nuestras miradas, con nuestra presencia, le decimos al padre Mijol, bienvenido, ¿no? Bienvenido y gracias por estar con nosotros, ¿no? Gracias por compartir ¿no? la espiritualidad carmelita con toda la familia carmelita, con todos los amigos del Carmelo. Entonces, Mijol, si estás por ahí, te escuchamos. Muy bien, aquí estoy. ¿Ya está abierto el micrófono? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Me oyen? Te escuchamos. Sí. Sí. Ok. Muy bien. Nuevamente, gracias a Padre Enrique y a Miriam y a todo el equipo para esta oportunidad de estar con todos ustedes. Y subrayo esa idea de estar unidos nosotros y nosotras en este mes de julio alrededor de tantas fiestas carmelitas y el estar. Yo puse en el título de la reflexión de hoy día, María en el Carmelo, presencia amorosa. Y quisiera quedarme un poquito con estas palabras. En primer lugar, quisiera dedicar esta charla a esta persona que ven en la pantalla. Es un carmelita que falleció lastimosamente hace 2 semanas. Chris O'Donnell, de la provincia de Irlanda, en su vida larga, ha dedicado toda su vida a la vida académica. Un teólogo de los primeros en nuestro orden en el siglo pasado y también en este siglo. Y entre sus muchos escritos hay un cuerpo significativo de Mariología. Entonces, por lo menos una parte de lo que voy a compartir con ustedes ahora viene de él y de sus escritos. Entonces, por los lazos de fraternidad, también, si me permiten, de nacionalidad y de fraternidad que tenemos con Chris, quería dedicar este trabajo de hoy a él y a su memoria. Entonces, vuelvo a esas palabras presencia amorosa. Cuando Christopher escribió un volumen como parte del programa de formación de la orden hace algunos años, le tocaba hablar de María en el Carmelo. Y él dio ese título a su obra sobre María. María en el Carmelo, presencia amorosa. Y es la idea de la presencia que sentimos. María presente. Por eso quería empezar esta reflexión con la idea de pensar todos nosotros en la relación que cada uno de nosotros tiene con María. Hace algunos años, en el periodo después del Concilio Vaticano II, se oía en nuestra orden una cierta lástima que después del concilio los carmelitas, nosotros, habíamos dejado de predicar la Virgen. Esa idea de predicar la Virgen marcaba muchísimo la vida de nuestra orden durante muchos siglos. Llegamos a los años 60, al concilio, a la reforma de la liturgia, a la reforma de la Mariología.
y todos empezamos a seguir las líneas del concilio. Una cosa muy buena, pero en eso se hubo la idea que estábamos perdiendo nuestra marianidad. Pensando en esos años, sí, se veía que los carmelitas no estaban predicando mucho y tampoco estaban escribiendo mucho sobre María. Un poco la idea era, bueno, no vamos a predicar cosas que no son nuestras. Si tenemos que predicar, tienen que ser cosas del Carmelo. Y no hay mucha novedad en el Carmelo. O, si es cierto, que empezamos a predicar un poco la nueva doctrina del Concilio Vaticano II, había gente que criticaba diciendo, eso no es carmelita, eso es de todos, eso es de la Iglesia. Y pensando, yo he pensado en ese periodo, tal vez nosotros tenemos dos posibilidades. Aceptamos muy bien lo que está diciendo la Iglesia, la liturgia, porque si es de la Iglesia, claro, es nuestra. Y en cuanto a lo que podría ser particular del Carmelo, de la orden carmelita, a lo mejor lo que va a pasar es poco a poco vamos a ir reconociendo la experiencia de María que cada uno de nosotros tiene. Y esto es un concepto importante. Los carmelitas dicen que por carisma tienen una relación con María. Si es cierto que la definición de nuestro carisma es algo como esto, el carisma de seguir a Jesús en la oración, la fraternidad y la misión, siguiendo los ejemplos de Elías y de María. Diciendo eso, estamos diciendo que por carisma los carmelitas tienen en su vida una conciencia, un deseo, una relación con María. Entonces, María presente en la vida de nosotros, no porque lo hemos decidido nosotros, más bien es algo que hemos reconocido como don en nuestra tradición y lo hemos aceptado. Y en algunos momentos, estando con mis hermanos y mis hermanas, en ese tipo de reunión donde es posible hablar de la propia experiencia, es una cosa bastante enriquecedora escuchar a carmelitas, hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, hablar de su experiencia de María, porque es una cosa real, es don del Espíritu Santo dado a nosotros. Entonces, lo sabemos, lo que hemos aprendido en la escuela. Cuando se trata de una persona en mi vida, yo puedo saber mucho de esa persona y al mismo tiempo no tener
mucha relación. Pero en la forma ideal, conocer y amar van juntos. Entonces, nuestro conocimiento de María ayuda a reconocer la presencia de ese don en nuestra vida. La presencia está, pero nosotros damos cara a esa presencia por medio del estudio, por medio de la reflexión, por medio de las conversaciones que tenemos, que enriquecen nuestro conocimiento de la figura de María. Entonces, a lo mejor, hacia finales de esta reflexión, voy a volver sobre este punto, pensando que cada uno de los participantes hoy, todos ustedes, todos tenemos algo que contar sobre la presencia y la figura de María en nuestra vida. Por un lado, por lo que hemos leído, estudiado, reflexionado. Por el otro lado, por el don del Espíritu que vive dentro de nosotros. Entonces, a ver, pensando desde este momento, personas que llevan el nombre de María, personas que llevan una medallita, tienen su imagen, su santuario, su iglesia preferida, los que son miembros de una asociación, los que son miembros de una orden dedicada a María, los que rezan siempre el rosario, los que celebran las fiestas de María, y con eso, los que viven en una relación de intimidad con María, hermana, madre, compañera, modelo. Y como esta es una suerte de introducción, quisiera subrayar esas palabras al final. Ser cristiano en forma mariana, como una llave de lectura de todo lo que voy a compartir en estas horas. La forma del carmelita de ser cristiano es una forma mariana. Todos queremos ser cristianos. Eso es el llamado y la vocación de cada uno. Pero la forma que distingue la vida del carmelita es esa idea que vivimos nuestra vida cristiana según una forma mariana. Y si fuera otra reflexión, yo estaría diciendo, vivimos también nuestra vida cristiana en una forma eliana. Volviendo al primer periodo de la historia de los carmelitas, ahí vemos cómo nacen estos conceptos sencillos de presencia, de relación con María. Ahí ven las ruinas de la primera fundación de los carmelitas en el Monte Carmelo. Los restos de la capilla. Esta capilla llevaba el nombre de María. En torno o alrededor del año 1190,
y aún antes, un grupo de peregrinos y tal vez también algunos cruzados se reúnen en el Monte Carmelo. No pueden visitar Jerusalén. Jerusalén está en la posesión de los turcos. Entonces este grupo decide de no volver a su casa, sino de permanecer ahí en el Monte Carmelo. Y la parte interesante de esa experiencia es la forma en que ellos, entre ellos, deciden una cosa nueva. No siguen un formulario, una regla ya hecha. Inventan su propio modo de vivir, poniendo juntos los valores según los cuales quieren su vida de fe, su vida cristiana. Interesante. Un grupo de personas libremente diciendo, a ver, ¿cómo queremos vivir nosotros? Y en medio de esas decisiones, dijeron que iban a vivir alrededor de un centro. El centro iba a ser una capilla. Y la capilla iba a llevar el nombre de María. Poniendo ahí una capilla con el nombre de María, es expresión de la fe que tenía y una presencia casi callada, pero muy hermana de María. María, una de ellos. Y ahí empieza todo lo que nosotros conocemos como el carisma, la espiritualidad, la tradición carmelita. Esos fundadores, con ese sentido, ese sentimiento de cercanía a María. Dentro de algunos años, reciben o se dan el nombre de la orden de los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Algunos decían, ¿cómo pueden ustedes asumir un nombre semejante? ¿Quién dice que ustedes son hermanos de María? ¿Quién dice que María es su hermana? Y nuestros ancestres en la orden se mantuvieron firmes. Sentían que habían recibido ese nombre de la misma Virgen. Pensando juntos. Y eso es la cuestión que quisiera subrayar al comienzo de la reflexión. ¿Qué es lo que vemos que emerge cuando las personas con su fe se ponen a reflexionar sobre cómo quieren vivir, qué tienen en su vida como fe, qué es su relación con la iglesia, qué misión podrían tener? Y la riqueza que puede nacer en ese tipo de diálogo o de compartir, eso es la intuición con la cual nuestra orden y nuestra tradición nace. Y así continúa durante muchos siglos, porque sabemos que la espiritualidad y la forma de vivir de los carmelitas sigue formándose a través de reuniones que nosotros muchas veces llamamos capítulos, que recoge la experiencia de los hermanos y de las hermanas, recogiendo esas intuiciones,
sentimientos, ideas. La orden propone el camino de seguir durante los años que siguen cada capítulo. Eso también nos lleva a los días de hoy, a los capítulos de hoy. Voy a terminar esta charla hablando de lo que nuestra orden, esa parte que es de los frailes, dice hoy en su constitución, en sus constituciones sobre María. Algo que quisiera ofrecer, no como la última palabra, sino como lo que los frailes, desde su experiencia, desde su reflexión, pueden ofrecer a la familia entera. Cada uno de los sectores de la familia, monjas, hermanas de vida apostólica, laicos, terciarios, cada uno podría aportar su propia parte, su propia experiencia, su propia forma de hablar y de entender la relación que tiene con María. Entonces, ese primer periodo, 1190, el grupo se reúne en aquellos años. 1207 recibe la regla de San Alberto, que es una confirmación de las intuiciones que ellos tenían y que presentaron al obispo para que él les escribiera la regla que hoy conocemos como la regla de San Alberto. Alrededor del año 1235, aquellas personas que habían demorado en el Monte Carmelo empiezan a viajar fuera de la área del Monte Carmelo y muchos regresan a sus países en Europa y llevan consigo toda esa experiencia del Monte Carmelo, la misma relación con María, las mismas intuiciones sobre su vocación de seguir a Jesús, etc. Y llevan también el concepto del Monte Carmelo. Monte Carmelo, que es el lugar de María. Monte Carmelo, que es el lugar de Jesús, primeramente. Y por eso lugar de María. El título de una obra que quisiera recomendar a su lectura, y no logro, bueno, no sé, ahí está. Es la obra de Emanuele Boaga, italiano, fallecido hace algunos años. El título del libro es La Señora del Lugar y es un compendio muy completo de toda la tradición carmelita sobre María. La Señora del Lugar, María en la historia y en la vida del Carmelo, Emanuele Boaga. Y el título, Señora del Lugar, indica cómo el lugar pertenecía a los carmelitas, pero también a María. Entonces, la idea del lugar bendecido por la presencia de María es un concepto permanente en nuestra vida. Nuestros conventos en todo el mundo son lugares que pertenecen a María. Un ejemplo muy claro de eso es el monasterio de Florencia, en donde vivía la Santa María Magdalena de Pasis.
las monjas en ese monasterio proclamaban el monasterio como propiedad de María. Elegían también a María como priora del monasterio. Entonces, quedarnos con esa idea que donde hay carmelitas, donde viven carmelitas, ahí hay una presencia amorosa de María, el lugar del cual ella es la Señora, trayendo desde el Monte Carmelo a cada Carmelo moderno todo lo que los fundadores tenían como intuición sobre su vida vivida en obsequio de Jesucristo. La tradición continúa entonces y con el pasar de los años, de los siglos, vemos que el orden ha usado una serie de títulos para hablar de su experiencia de María. Entonces, por un lado está la doctrina de la Iglesia. Por el otro lado está la experiencia de los fieles. Y uniendo las dos cosas, la doctrina de la Iglesia nutre, alimenta la experiencia de los fieles, la guía, y la experiencia de los fieles influye, da forma a la doctrina de la Iglesia. Esto, desde luego, es una de las intuiciones de las comunidades de base en América Latina en los años después del concilio, reconociendo el valor de la experiencia de la gente como lugar teológico, como una palabra fiable en cuanto a la teología de la Iglesia. Y parte de eso, claro, era también en América Latina la experiencia sobre María, que tanto ha dado a la Mariología, después a la Mariología de la Iglesia. Entonces, mirando un poco todos estos siglos, en el comienzo, la idea de la señora del lugar estaba muy ligada a la idea de patrona. María, patrona de los carmelitas. La idea de una patrona que es jefa, pero jefa con el deber de proteger a lo que llamaban a sus esclavos, a sus siervos. No hemos perdido esa idea con el tiempo. Existe todavía. Hasta la fiesta que vamos a celebrar el 16 de julio, se llama todavía nuestra fiesta patronal. Entonces, la idea que hubo al comienzo de María, patrona, señora y hermana de los primeros carmelitas, sigue todavía. Con el tiempo y con la lectura de las Escrituras, entra la idea de María, madre y hermosura. Hermosura porque el mismo nombre Carmelo significa jardín hermoso. Entonces nace la idea de la hermosura, de la belleza del Carmelo, el lugar mismo, pero también la mujer, la Virgen, como expresión de la vida, de la belleza de Dios, y la vida del Carmelo como expresión de la belleza
de la fe. Esa idea sigue durante siglos y el bienaventurado Tito Brandsma lo usa bastante cuando él escribe sobre María. Hermosura del Carmelo, María. Con el tiempo, estamos entrando en el siglo XIV-XV, la orden empezaba a hablar más de María como Virgen purísima. Y esta es la edad de los místicos en la iglesia. La idea de que María, más que nadie, es la primera contemplativa, la primera bendecida, la primera mística de la iglesia. Su vida pura, que no, en eso no estamos hablando de celibato o virginidad, sino del corazón íntegro, puro, en donde no hay lugar para nada que no es de Dios. Virgen purísima. Y vemos como los santos nuestros subrayan mucho esa idea de la vida cristiana. En el Carmelo, más que nadie tal vez, ha dado a la iglesia esa espiritualidad de una vida llena de Dios. Tan llena de Dios que no hay lugar para lo que es de mí, sino que la parte que es de mí es totalmente la parte que viene de Dios. Corazón puro, con motivaciones puras. Es lo que la orden ha querido celebrar en María, hablando de la Virgen Purísima. Madre y hermana, que también sigue en la orden, pero la parte madre sigue más fuerte y la parte hermana se baja, pero vuelve después del Concilio Vaticano II, cuando nuevamente la Iglesia volvió a hablar de la humanidad de Jesús y la humanidad de María, viendo en María la persona humana llamada por Dios. Entonces, María, que tenía que vivir ella también por medio de la fe, y representa para nosotros la hermana mayor que sigue por delante y jala a nosotros detrás de ella en cuanto a la fe. La Inmaculada Concepción fue un debate durante muchos años en la iglesia. Un grupo que decía que María en el grembo de su madre fue santificada para poder concebir el Hijo de Dios. Otro grupo que decía, no, eso pasó antes en la Inmaculada Concepción. Por lo general, los carmelitas seguían la línea de la Inmaculada Concepción, junto con los franciscanos. Entonces, muy fuerte en aquellos años, hasta la proclamación del dogma en el siglo XIX. Madre del escapulario. Otro título, otra forma de conocer a María. Y tal vez la forma más común en todo el mundo hoy. O tal vez menos hoy que en el periodo
que terminaba con el Concilio Vaticano II. En un directorio de la Iglesia en Australia, nos dijeron en uno de los cursos de formación, el directorio de la Iglesia en Australia, en el año 1961, decía del orden carmelita, orden de frailes dedicado o dedicada a la promoción del escapulario del Carmelo. No es eso que diríamos hoy, pero era como nuestra orden era o estaba conocida en la iglesia y en el mundo. Los carmelitas y las carmelitas estaban conocidos por el escapulario marrón, lo llamamos en otros países. Voy a volver un poco sobre el escapulario en forma particular. Y en los tiempos modernos, hemos empezado desde el Evangelio, a poner otros nombres, a hablar de otras características de María. Y doy algunos ejemplos aquí. María discípula, discípula de Jesús, discípula de su Hijo. María que tenía que aprender poco a poco el significado de lo que estaba pasando en su vida. Y sigue aprendiendo porque sigue siguiendo fielmente a su Hijo. Otra característica hoy que probablemente sale de América Latina, la identidad de María como mujer en medio de los pobres. Y como último, María la contemplativa. Entonces, María, llena de gracia, María la cuya vida es una vida transformada y por su relación íntima con su Dios, con su corazón purísimo abierto a Dios, ella lleva también el título de contemplativa. Entonces, cada uno de estos títulos existe en todos los tiempos. Distintos tiempos, distintos lugares, subrayan uno u otro de los títulos. Pero cada uno, o reunidos juntos, nos dan una suerte de perfil de María. Probablemente los que estamos aquí hoy podríamos añadir otros títulos más, de acuerdo con la experiencia que tú, que ustedes y yo hemos tenido y seguimos teniendo de María, la Virgen Madre de Dios. Aparte de los títulos, también las cualidades que atribuimos a María. Santa Teresita, en una de sus poesías, empieza diciendo, ¿por qué te amo, María? Entonces, estas cualidades podrían ser parte de la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué yo te amo, María? Yo te amo, María, por tu presencia. La presencia que yo siento en mi vida, en mi casa, en nuestro mundo. Presencia permanente, que no falta nunca. Presencia
amorosa. ¿Por qué te amo, María? Yo te amo por tu pureza, que en ti no hay engaño, no hay confusión. Hay un corazón limpio. Tú eres todo de Dios. Tú obedeces a Dios. Eres fundamentalmente obediente. Tu espíritu dice siempre que se haga en mí según la palabra que viene de Dios. María, yo te amo por tu maternidad. Tú eres madre de todos los seres humanos, madre del Carmelo. Y la experiencia de la calidad de tu maternidad que yo he tenido en mi vida significa que hoy te amo como madre. María, yo te amo porque sabes escuchar. Escuchas a Dios. Escuchas al pueblo. Escuchabas al pueblo en tus tiempos en la tierra. Y sigues escuchando hoy el grito. Pero sigues escuchando también la palabra que está en el corazón de Dios. Porque tú vives íntimamente con la Santísima Trinidad. Y te amo, María, porque tú eres para mí modelo. Y esa palabra modelo es una palabra que tenemos que examinar. En mucho de lo que vamos a decir ahora, hablando de los santos del Carmelo, encontramos la idea de una María que nos ayuda a entender qué es nuestra vocación, qué es la vida cristiana, por la forma en que él ha vivido. Entonces, mirando a ella, empezamos a ver cómo podría ser, cómo debería ser la iglesia, la comunidad, mi persona como creyente. María se presenta como modelo para la iglesia, para nuestras comunidades, desde luego para la orden y la familia carmelita y para cada uno de nosotros. Modelo claro, modelo que ayuda y que convence. Llegamos entonces a decir una palabra sobre el escapulario. Si eso es para muchos el puente de relación con María, porque en los siglos pasados, es cierto, la orden usaba y predicaba el escapulario muchísimo, hasta que en la iglesia nuestra familia se vuelve la familia, la orden del escapulario del Carmelo. Hay mucho que podríamos decir sobre el escapulario. Empieza como un escapulario entre tantos escapularios como instrumento que las varias órdenes religiosas usaban para asociar a los laicos a la vida y a la espiritualidad de la orden particular. De por sí, el sentido de escapulario es vestido de trabajo. El que trabaja
porta escapulario, un vestido que se lleva sobre las espaldas. Con eso sabemos que hubo una visión y la fecha se dice 1251. Ahí vemos en la imagen San Simón Stock, inglés, prior general, que en momentos difíciles de la historia de la orden pide la ayuda de nuestra Madre. En una visión, él siente de haber recibido el escapulario como signo de la promesa de la Madre de proteger la existencia de la orden carmelita. Después de unos siglos, reflexionando sobre la visión, hubo interpretaciones nuevas, entre las cuales la idea que quien lleva el escapulario no va a sufrir el infierno. Y con eso, la gente encontró algo que respondía a sus deseos, sus anhelos más profundos. Y es cierto que todos vivimos con la idea de evitar el infierno y de vivir en el cielo por la eternidad. El hecho de una predicación fuerte sobre el escapulario que hablaba de la protección de nuestra Madre, debe ser que eso ha atraído muchísima gente. Y el escapulario, entre los muchos escapularios, el escapulario de la Virgen del Carmen parece ser uno de los más populares y más conocidos en todo el mundo. Después del Concilio Vaticano II, tuvimos como orden la responsabilidad de renovar la devoción de la gente en cuanto al escapulario. Y yo creo que lo hemos hecho. Y si hoy en día leemos todo lo que la orden dice sobre el escapulario, parece una cosa que nuevamente podríamos proponer a la gente. No tanto con la idea de la promesa del sábado, sino como la orden está haciendo, ¿quién lleva el escapulario del Carmen? Se siente bendecido. ¿Quién lleva el escapulario del Carmen? Se siente unido a otros y a María y a Jesús. Y quien lleva el escapulario se siente también comprometido con el Evangelio, con el pueblo, con los pobres. Hemos dicho que quien lleva el escapulario goce de la protección de María. Quien lleva el escapulario vive como parte de una familia espiritual. Y quien lleva el escapulario quiere vivir la vida cristiana, la vida del Evangelio, siguiendo el ejemplo de María. Entonces, tener todo ese significado hoy en día quiere decir que nosotros podemos proponer el escapulario como quiere la Iglesia desde los tiempos del Papa Pablo VI, como uno de los sacramentales más importantes en la vida de la Iglesia. Con ese pequeño y sencillo
signo, instrumento, creemos hoy que tenemos un instrumento muy válido en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto al crecimiento de nuestra orden y en cuanto a la santificación de la vida de los fieles. Y así lo proponemos hoy en la vida de la Iglesia. Y como última parte de esta primera parte de la charla, cuánto es importante en nuestra tradición y espiritualidad encontrar a María en la liturgia. Parte de la vida de los carmelitas durante muchos siglos ha sido la celebración gozosa, solemne de todas las fiestas marianas. Y haciendo de esta forma, la orden manifestaba una unidad alrededor de la figura de María, pero también manifestaba la riqueza de su experiencia de María en los varios aspectos de la vida de María. Entonces, la anunciación, la visitación, la purificación, la asunción y muchas fiestas más que hoy en día han dejado de existir, han sido siempre celebrados por nuestra orden. Y la fiesta del Carmen mismo no había al comienzo. Eso llega 2 siglos después, en la fecha del 16 de julio. Y recoge esa parte de la escritura que une María con el profeta Elías y con Jesús en su acto de amor. Su acto de amor completo en la cruz. Y eso indica cómo nosotros hoy en día, siguiendo la doctrina del Concilio Vaticano II, reconocemos que el momento de encuentro más profundo con María, según nuestra fe, según nuestra tradición y doctrina, está en la liturgia. Porque es ahí que vemos a María como Dios ha querido ver a ella. María, parte integrante de la historia de la salvación. Eso es la parte de María. María que recibe la palabra, lleva la palabra en su vientre, da a luz a la palabra de Dios y sigue toda su vida como la mujer asociada como madre a la palabra de Dios, a la palabra de salvación. Entonces, realmente, si queremos, dentro de la tradición carmelita, conocer y celebrar y crecer en nuestro amor por la Virgen, encontramos mucha ayuda necesaria en la celebración de la liturgia. Bueno, 2 minutos de pausa para reflexionar, para ordenar sus apuntes y preparar sus preguntas para el final de la reflexión. 2 minutos de silencio.
Entramos entonces en la segunda parte, que habla de la experiencia de María, de nuestros santos. María en la experiencia de nuestros santos. Y aquí en la pantalla no voy a hablar de todas estas personas, son nombres que forman parte de la historia del Carmen, del Carmelo, en cuanto a la experiencia y la doctrina sobre María. Entonces, la experiencia de los fundadores de que hemos hablado, los primeros autores, Arnold Bostius, John Bekenton, un belga y un inglés, Santa María Magdalena de Paz, italiana, Marie Petit y Miguel de Sant'Agustín, belgas, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús, Teresa Benedicta de la Cruz, Tito Brandsma, y los santos del mundo de hoy, que somos nosotros. ¿Qué vamos a encontrar examinando los santos? Había sugerido antes que una clave de lectura es la idea de ver en María la forma de vivir la vida cristiana. Eso es casi como un hilo conductor que no falta nunca. Alrededor de eso, cada uno tiene sus visiones, sus interpretaciones distintas. Y por eso quería ver nada más que algunos ejemplos. Y si empezamos con este señor Miguel de San Agustín, es importante este hombre como carmelita que escribía sobre María, pero más que eso, como director espiritual de aquella mujer nombrada ahí en la lista, Marie Petit. Marie Petit es la mística. Miguel de Santo Agustín es el director espiritual. Y dirigiendo a esta mujer en su vida espiritual, Miguel publica entonces un libro que lleva el nombre de la vida María Forma. María Forma. Y sigue siendo en la orden casi el único intérprete de esta vida María Forma, porque es una interpretación más profunda del normal de la relación que tenemos con María. Se basa en la idea de la relación que tenemos con María, que es reflejo de la relación que María tiene con Dios. Y entonces, entrando íntimamente en una relación, ellos dicen de conversación con María, esa misma cosa nos está llevando a Dios, porque todo lo que hay en María nos lleva a Dios, porque María, la vida de María está totalmente dirigida hacia Dios. Hay otra idea en esto, y yo lo explico así.
como yo en una relación íntima con otra persona recibo tanto de esa persona. Las personas casadas, enamoradas, uno se vuelve un poco y cada vez más como la otra persona. Entonces, el impacto de María en nuestra vida cambia nuestra vida. Y nuestra vida se vuelve más mariana como carmelitas. Y una vida mariana es una vida totalmente dedicada a Dios. Y eso es lo que el carmelita busca. Entonces, esa notita ahí dice, tratado sobre María Forma y la vida mariana, en María y para María, o tal vez en castellano es por María, en María, por María, para Dios. Establecida en esta conversación, el alma conserva un recuerdo constante y gentil de esa madre. Okay. Un recuerdo constante de esta madre y una inclinación igual hacia ella, casi de la misma manera en que experimenta en todas sus obras el recuerdo de Dios lleno de amor y reverencia. De hecho, si el alma se deja llevar por la ternura hacia María, considerada como una criatura pura y no unida a Dios y en Dios, la contemplación, el amor, la unión afectuosa que ella ejercería, solo podría producir un amor natural o sensible. Entonces, la idea ahí que nuestra relación con María es una relación con una persona que está llena de gracia. Porque si no fuera así, nuestra experiencia sería algo mezclado que distanciaría el alma de Dios, conduciéndolo hacia la multiplicidad. En cambio, la relación con María, llena de gracia, nos lleva hacia Dios y hacia la unicidad, la pureza. Entonces, Miguel de Sant Agustín y María Petit. Cuando entonces llegamos a Santa María Magdalena de Pasis, aquí no entramos mucho en su experiencia. Vemos en ella una relación estrecha e íntima, permanente. María es la señora del monasterio. El monasterio es la demora de María. María es la priora del monasterio. Entonces, una presencia permanente, constante. Pero en la experiencia de María Magdalena de Pasis, encontramos también cómo ella encontraba María en los varios momentos de la historia de la salvación. Y por eso encontraba María a través de la celebración de la liturgia. Encontraba María a través de la lectura de la escritura que se hace en la liturgia. Y eso creo yo es la intuición más fuerte que recibimos de Santa María Magdalena de Pasis en cuanto a María. En cuanto a Teresa de Jesús, también aquí
encontramos a Teresa, que desde esa parte de su vida cuando ha muerto su madre, nace en ella toda una nueva conciencia de María. Y otra vez, una conciencia permanente. Ella no vuelve a hablar mucho de su relación con María. Pero cuando habla de la forma de vivir la vida cristiana, cuando habla del camino que nos lleva hacia Dios, ahí sí habla de la Virgen como la ayuda mejor que tenemos para continuar el camino hacia Dios. María lleva el Carmelita de las periferias del castillo hacia adentro. Todo lo que recibimos del Evangelio de una María que nos muestra el camino hacia Dios y nos acompaña en el camino. Siguiendo con Teresa. Y habla de cómo ella, llevando el hábito de María, ve que su vida tiene que conformarse a la vida de María. Procuremos, hijas mías, imitar de alguna manera la gran humildad de la Santísima Virgen, cuyo hábito usamos. Hay que confundirse al pensar que nos llamamos sus monjas, porque mientras parece humillarnos, estamos lejos de ser dignas hijas de tal madre y esposas de tal novio. Es interesante también cómo Teresa entiende su misión. Cuando estaba escribiendo El camino de la perfección, empieza con estas palabras: en todo lo que diré en él, me someto a lo que enseña la Santa Madre Iglesia Romana. Y si hubo algo contrario a sus enseñanzas, es porque no me doy cuenta. Por lo tanto, por amor a nuestro Señor, le ruego a los teólogos que lo lean, que lo examinen con mucho cuidado y que corrijan cualquier error al respecto y los muchos otros que contendrá de otra naturaleza. Si había algo bueno, tanto en gloria y honor de Dios, como en el servicio de su Santísima Madre, nuestra padrona y señora, cuyo hábito uso, aunque muy indigno. Eso es lo que Teresa quiere alcanzar a través de sus escritos, siempre queriendo servir a su Señor y queriendo ser fiel a la madre cuyo hábito ella lleva aún, como dice, indignamente. Y llegamos a Santa Teresa del Niño Jesús. Una experiencia bastante similar a otras santas. Pierde su madre cuando era todavía muy joven y empieza a ver en María, su madre, igual como hemos visto también en la vida de Teresa de Jesús. Pero la relación que Teresa, el Niño Jesús, tiene con María, igual que su relación con Dios, con la vida, con la iglesia, es algo genial por los días de hoy, porque tiene un espíritu libre
y un espíritu de grande sencillez. Y por eso, cuando habla de María, aparte de esa parte sentimental, como María sonríe y protege a Teresa como madre, ella apunta mucho más sobre el Evangelio. Y había indicado en antes la importancia de esa pregunta que hace Santa Teresita. María, ¿por qué te amo? Y como su respuesta a esa pregunta, ella cuenta simplemente los episodios, las partes, las historias del Evangelio. Y pasando por las páginas del Evangelio que hablan de María para Teresa del Niño Jesús, eso es el motivo por el cual ella ama a esta mujer María. Por el nacimiento, por la visita a su prima Elizabeth, por el encuentro en el templo, por el estar en las bodas de Caná, por estar junto con Jesús en su predicación, por estar con él bajo la cruz, por estar con los apóstoles a la espera del Espíritu. Estos son los motivos tan sencillos por los cuales Teresa ama a María. Y con este sentimiento, ella dice, ¿cuánto desearía yo ser sacerdote? Parece una cosa bastante moderna, una mujer que quiere ser sacerdote. Teresa quiso ser sacerdote por un solo y único motivo, porque sabía como sacerdote habría el permiso de predicar. Y si tuviera el permiso de predicar, predicaría sobre María en la forma que él cree o creía era la mejor forma de predicar sobre María. No le gustaba para nada el tipo de predicación al cual estaba acostumbrada en la Iglesia de Francia en el siglo XIX. Entonces, Teresita. Llegamos a Tito Brandsma. Una nota, porque Tito, profesor, periodista, predicador, vivía también él con esa presencia permanente y constante de María en su vida. Tiene varias obras, entre las cuales una serie de ejercicios espirituales. Y aquí en estas palabras, al comienzo de esos ejercicios, él dice así: en mi condición de hermano de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, quisiera conducir a la tierra del Carmelo a cuantos conmigo aman y rinden culto a María como a su querida madre, a fin de que de la mano de la madre y esplendor del Carmelo llegarán a la más íntima unión con Dios, puesto que esta unión constituye la finalidad de la vida contemplativa en el Carmelo. Creo con esas palabras nos da una indicación para él y para todos los que escriben en el mundo del Carmelo. La finalidad de nuestra vida es el llegar a la íntima unión con Dios. Hablar de María es con la única
finalidad de llegar a la íntima unión con Dios, siguiendo sus huellas, siguiendo su ejemplo, dejando que ella nos lleve por la mano hacia la unión íntima con Dios. Y Tito eso lo tenía muy claro. Y eso es, digamos, la clave de lectura de sus escritos sobre la vida mística y la vida mariana en el Carmelo. Y llegamos a otro autor moderno, Teresa Benedicta de la Cruz. Nace judía, se convierte a la religión cristiana, se entra en el Carmelo y muere en el campo de Auschwitz. Ella también, y repito, por carisma, queriendo ser carmelita, volviéndose carmelita, recibe el carisma, reconoce en su propia vida la presencia de este carisma carmelita y con eso reconoce de tener una relación íntima con María y con la ayuda de María se acerca cada vez más al Señor. Una de las experiencias fuertes en su conversión y en su vida después, enfrentando la agresividad del nacionalsocialismo, ella escribe así: hoy estuve contigo a pie de la cruz y sentí más claramente que nunca que te volviste nuestra madre solo ahí, en ese momento. Una madre terrenal cualquiera busca fielmente cumplir la última voluntad de su hijo. Mucho más tú, María, tratas de cumplir la voluntad de tu hijo, pero te convertiste en la sierva del Señor, el amor y ser el hombre hecho por Dios. El hombre hecho Dios. Creo que ahí hay un error en cómo está copiado. El hombre hecho Dios estaba perfectamente escrito en tu propia vida para que puedas escucharlo y con la sangre de tus propios dolores amargos compraste la vida de nuevo para cada alma. Esto es el servicio más grande de María. ¿Cómo ha sido el servicio más grande de su Hijo? Derramar su sangre hasta la última gota en expresión de amor. No hay amor más grande. Entonces, para Edith, ex judía, la novedad de la fe es la idea del Salvador que derrama su sangre. Y en ese momento está María a pie de la cruz, compartiendo ese mismo derrame de sangre a través de los dolores amargos. En María, Edith encuentra el modelo de la mujer moderna. Sabemos que Edith se proclamaba y era de verdad un feminista. Escribía, hablaba mucho sobre la dignidad de la mujer. Parte de su experiencia personal es que aún siendo muy preparada, no habría nunca encontrado una cátedra
en una universidad por el simple hecho de ser mujer. Pero para los días de hoy, en Edith Stein, la pregunta es, ¿cómo y de qué manera puede una mujer seguir ese camino? El camino de la dignidad de la mujer. En este caso, hacia una carrera profesional. La respuesta, según Stein, es dada por la Santísima Madre. En esto María es modelo. Claro, hay críticas de esa idea de María modelo para la mujer del mundo de hoy. Y la crítica se puede superar en el momento de demostrar la libertad de María como mujer, la profundidad de María como mujer, la calidad de su maternidad como mujer. Maternidad entendida no como simplemente la esposa con su familia y sus hijos, sino también la maternidad universal, la maternidad que genera nueva vida y da dignidad a lo que genera y protege todo lo que genera. Entonces, la figura de la mujer en los escritos de Edith, resumidos en la figura de María la Virgen. Entonces, un poco de silencio, una vez más, para recoger lo que hemos dicho. Antes de entrar en la última parte, que quiero va a ser un poco más breve. En esta última parte, como una expresión contemporánea de la espiritualidad mariana de la orden, de la familia, estoy presentando el número 27 de las constituciones de los frailes, que habla justamente de María. Y la primera frase, cuando fue escrito en el 1995, nos cogió un poco como sorpresa, porque dice, María, bajo la sombra del Espíritu de Dios, es la Virgen del corazón nuevo. Entonces, este artículo empieza con ideas nuevas y al final del artículo recoge la doctrina, la experiencia tradicional. Patrona, Virgen Purísima, Inmaculada Concepción, etc. Entonces, aquí al comienzo tenemos algunas de las ideas contemporáneas, nacidas
en lugares como el Concilio Vaticano II, en lugares como las comunidades de base en América Latina. Entonces, y también en lugares como nuestra nueva lectura de las Escrituras. Lo del corazón nuevo habla de María como la primera hija de la nueva alianza. Y habla de María entonces como la persona que lleva una vida espiritual muy profunda. Y la vida espiritual más profunda en nuestra tradición la encontramos presentada en Jeremías y también en el profeta Ezequiel, cuando hablan de la alianza nueva. Y las propiedades de la alianza nueva son: yo les voy a dar conocimiento del Padre, perdón de los pecados, la ley escrita en sus corazones, y todo animado y guiado por el Espíritu Santo. Y eso es el corazón nuevo. La vida espiritual, conocer a Dios, ser libres de pecado, tener la ley de Dios escrito en la intimidad de nuestro corazón y vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Esa es la primera cosa que nuestras constituciones dicen de ella. La segunda cosa nos recuerda el papel de María en la encarnación del Hijo de Dios. La carne de la que tenemos que alimentarnos y la tomada de la sangre pura de María. No sé si eso es la cosa más importante que uno puede decir sobre María, que ella dio su carne, su sangre, para formar el Verbo encarnado. Continuamos. Esta mujer que conserva es la Virgen de la escucha sabia y contemplativa, que conserva y medita en su corazón los acontecimientos y las palabras del Señor. Es la discípula fiel de la sabiduría, que busca a Jesús, sabiduría de Dios, y se deja educar y plasmar por su espíritu para asimilar en la fe sus opciones y su estilo. La idea de mirar a María como creyente, más que nada, creyente que busca la sabiduría, creyente que aprende, se deja educar y plasmar por el Espíritu. Y continúa. Así educada, María se nos presenta como capaz de leer las cosas grandes que Dios ha hecho en ella para la salvación de los humildes y de los pobres. Volver a dar importancia al cántico del Magnificat y a su contenido, que habla de las maravillas de Dios y habla de la forma en que Dios se mete por el lado de los pobres. María, aun siendo la madre del Señor, se convierte en su discípula perfecta, en la mujer de fe que sigue a Jesús, caminando junto a los discípulos, compartiendo con ellos un camino fatigoso y comprometido que exige ante todo el amor fraterno y el mutuo servicio.
Y podemos ver en esto un poco ese espíritu de Santa Teresita de Lisieux, que se aleja de los grandes privilegios de María, de los grandes títulos, de las grandes solemnidades, y trata de encontrar a María en la calle, en la casa, en la vida normal de la gente, así como María fue presentada en el Evangelio. Continúa siguiendo el Evangelio. Y este es siempre el artículo de la Constitución, número 27. En las bodas de Caná nos enseña a creer en su Hijo. A los pies de la cruz se convierte en más de los creyentes y con ellos experimenta la alegría de la resurrección. Se une con los demás discípulos en continua oración y recibe las primicias del Espíritu que llena a la primera comunidad cristiana de celo apostólico. María es portadora de la buena nueva de la salvación a todos los hombres. Es la mujer que estrecha relaciones no solo con el estrecho círculo de los discípulos de Jesús, sino con todo el pueblo, con Isabel, con los esposos de Caná, con las otras mujeres y con los hermanos de Jesús. Recordando la clave de lectura que quise dar al comienzo, aquí encontramos una María práctica, apostólica, que es siempre el camino, el modelo para quien quiere llegar a la unión íntima con el Padre. Con esa idea termina o va hacia finales el artículo de las Constituciones, presentando a María como madre y tipo de la Iglesia. Resumiendo todo lo que hemos venido diciendo, en la Virgen María, madre y tipo de la Iglesia, los carmelitas encuentran la imagen perfecta de todo lo que desean y esperan ser en la vida. En la Virgen María, madre y tipo de la Iglesia, los carmelitas encuentran la imagen perfecta de todo lo que desean y esperan ser como personas humanas, como creyentes. Es una meditación interesante preguntarnos qué es lo que deseamos ser, qué es lo que esperamos en nuestra vida cristiana. Y encontrar esta frase que nos dice que en María encontramos la imagen perfecta de todo eso. Entonces, una iglesia mariana que vive en forma mariana y el creyente que vive su vida cristiana en forma humana y mariana. Eso es el don que hoy el Carmelo nos hace. Discúlpame que he hablado un poco más de la cuenta, pero con eso termino y les invito a o estar en silencio o a hablar ustedes con toda su sabiduría y con todo su carisma. Gracias. Gracias, Padre Mijol, por sus palabras. Gracias. Entonces, hermanos, hermanas, hacemos lo siguiente, ¿no? Quizás tenemos todavía tiempito, tenemos 20 minutos. Lo primero que podemos hacer es un poco, como nos invitaba el Padre Mijol, podemos silenciar un poquito el corazón, ¿no? Para digerir un poquito lo que nos ha compartido. Y después, si me permiten, esta vez quisiera
hacer de esta manera el compartir. Somos de muchos países, ¿no? Entonces, quizás tomar la iniciativa y preguntar a los hermanos que si alguien de Argentina, por ejemplo, alguien de Bolivia, de Brasil, y esta vez de Colombia, si pueden formular una pregunta o quieran compartir algo con todos, ¿no? Porque así damos la oportunidad para que vaya primero, como decía, ¿no? Vayamos conociéndonos. Entonces, guardamos silencio y después, por favor, si estos hermanos de Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia pueden hacer algunas preguntas. No sé si te parece, Padre Mijo. Muy bien, sí, sí. Ok, está bien, gracias. Okay, ¿alguien se anima a hacer una pregunta, un comentario? Brasil. Frei Gerardo. Vou falar em português. Saúdo ao nosso Padre Geral, Padre Mico, Padre Miho, Padre Henrique, e através deles eu saúdo todos os irmãos carmelitas de vários países que estão nesse momento. Esse tema é importante, eu estou falando como brasileiro, porque no Brasil, nós temos nas várias províncias do Brasil esta presença de Maria no Carmelo como mãe amorosa, como madre amorosa, uma madre muito cercana de nós outros, através das experiências com os laicos em vários grupos, ordens terceiras, Fraternidade Escapulário, Juventude Carmelitana, há uma expressão muito forte dessa presença de Maria como Madre Nuestra e Hermana. Haja vista, em Recife, celebramos em Brasília uma das maiores festas de Nossa Senhora do Carmen. São João em Minas Gerais, São João del Rei, uma grande festa. Então, as festas de Nossa Senhora, em este mês de julho, são festas muito grandiosas, muito ricas. Então, este ano, por conta da pandemia, há algo muito diferente, pela festa de Carmen estar acontecendo online e todas as pessoas no voto de Nossa Senhora, em várias partes do Brasil, consideram realmente Maria como a Senhora de lugar. Então, é um tema muito atual. Creio que temos que fazer novas leituras e encontrar, de fato, esta presença de Maria na Bíblia e na vida das pessoas, como os primeiros carmelitas que chegaram ao Brasil em 1580, levando na carta um recado muito interessante. Prediquem em nome de Jesus e prediquem em nome de Maria. E assim se hizo. E aconteceu. Obrigado. Gracias. Gracias. ¿Un comentario, Mijo? Sí, es una riqueza muy grande en la orden. La experiencia de América Latina toda, y en forma particular la experiencia del Brasil. Y claro, nosotros también. Por un lado, damos gracias a Dios siempre por esa devoción. Por el otro lado, por nuestros conocimientos, por el apegamiento a la liturgia, logramos también a dirigir y ayudar a esa devoción para profundizar y también para dirigir y evitar exageraciones. Porque, y lo sabemos, es posible también alrededor de María establecer ciertos imperios que dejan de ser evangelizadores. Y por eso nosotros acompañamos, yo creo, con mucha alegría,
el pueblo en su devoción. Y también damos nuestro aporte para ayudar a la gente a entender cuán profundo es nuestra relación con María y también cómo pueden haber a veces distorsiones y exageraciones y entonces pierden el verdadero valor de la relación que tenemos con María. Gracias. ¿Alguien de Bolivia, por favor? ¿Alguien de Bolivia, si se anima? No se peleen, por favor, una nada más. Acá de Argentina, padre Mijol. Ok, Laura. Sí. Laura, mucho gusto. Igualmente, padre. Me aclaró muchísimo la charla de hoy. Siempre uno tiene una visión de María como alguien más estático. Debe interpretarse más desde el pensamiento, desde la espiritualidad, que es así. Pero todo lo que hoy se relató habla de una María súper activa en todas estas cualidades que ella presenta, ¿no? Inclusive el primer libro que llegó a mi vida en un momento muy difícil fue El silencio de María, ¿no? Y era sorprendente todo lo que hablaba María sin hablar, con toda su presencia, con sus dones, con sus cualidades, con toda su historia. Era impresionante ese libro y eso. ¿No? Así que muchas gracias por su charla. Gracias, Laura. Y es cierto, la figura de una María pasiva no nos convence. Aún la contemplación es una actividad, si queremos. O sea, la persona que contempla y mientras está contemplando, está muy viva. Y como fruto de su contemplación, necesariamente es todo la obra del amor, de la justicia. Gracias. ¿Alguien de Bolivia, por favor? Perdón, ¿alguien de Bolivia? Atención, Bolivia. Una mano en M50X. Ok. ¿Alguien de Colombia, por favor? O si no, las hermanas de clausura. ¿Alguna pregunta a las hermanas ahí, Carmelita, de la hermana Candelaria? Ahí viene uno de Colombia. ¿Alguna pregunta? Sí, padre Mijol. Habló sobre... Usted habló sobre la visión que tiene sobre el feminismo, ¿no? Oye, cuando el feminismo es un movimiento que está tan adelantado, ¿cómo al feminismo de hoy podemos colocarle la imagen de María según esta visión de Edith Stein que revela la naturaleza de María y todo el aspecto de la mujer natural? ¿Cómo presentar a María en el feminismo actual? Bien. Muy bien. Te cito el ejemplo de los carmelitas que ahora trabajan como ONG en las Naciones Unidas. ¿Y por qué? Porque llevan una imagen de la persona humana como la persona creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en la misma línea, Edith descubrió en María la mujer con más dignidad, no solamente creada a imagen y semejanza de Dios, pero dada a nosotros como aquella persona, la primera entre todos nosotros, viviendo de la realidad de ser imagen y semejanza de Dios. Creo que en eso
podemos nosotros participar en cualquier debate sobre cualquier tema. Y claro, el tema del feminismo y la libertad de la mujer hoy en día es un tema muy importante. Pero yo creo que comenzamos desde ahí. Ver en la persona lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. La capacidad que eso nos da como personas que quieren amar, construir, hacer justicia, educar. ¿Según cuál criterio? El criterio de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Yo creo que en eso, por lo menos eso es mi clave de lectura para Edith Stein. Es la dignidad de María en cada momento de su vida, que lo rinde ejemplo y modelo para la dignidad de la mujer. Porque lo que ha pasado y lo que seguimos haciendo en el mundo de hoy, no dejando a la mujer participar ni en la vida de la iglesia ni en la vida de la sociedad, estamos quitándole su dignidad, quitándole el respeto que debería tener como persona creada a imagen y semejanza de Dios, como cualquier persona humana. Y eso es la igualdad por la cual yo creo que el feminismo, digamos, el feminismo sano, está luchando. Gracias. ¿Alguna hermana de clausura que quiera hacer una pregunta? Hermanitas de Santo Domingo, República Dominicana, ¿alguna pregunta? El silencio de María, nada más. A ver, ¿alguien de Bolivia, si no? Ajá. ¿De aquí, de Bolivia? Muy bien. Me ha impresionado. Ajá. Me ha impresionado bastante esta relación del lugar y la pregunta de cómo queremos vivir. ¿Okay? Y pienso que sí, que esto pues dice bastante, porque cómo concebimos a María, vemos allá en el Carmelo que los hermanos y los primeros que iniciaron la comunidad, pues encontraron en María alguien que era un soporte, era un modelo, era alguien a seguir. Y he encontrado yo también una manera de ver a María en Venezuela y querer vivir en Venezuela con la imagen de María, con la Mariología, pues encuentro que es un poco distinta a vivir aquí en Bolivia. Entonces sí pienso que el lugar tiene que ver con relación a personas con las que queremos entrar en nuestra espiritualidad. En los diferentes países hay una manera específica, muy peculiar, de llegar a María o a llegar a cualquier modelo de espiritualidad o de santidad. Entonces eso como que esa parte me llegó muchísimo y siento que es una dinámica que tenemos que ir fomentando, ¿no? Y pienso que es una inculturación, pero la Virgen sigue siendo la misma y sigue siendo el mismo modelo y siempre es la María que nos anima y que le da vitalidad a nuestra espiritualidad. Entonces quería como compartir esa parte. Gracias. Sí. Creo que por nuestra presencia santificamos el lugar y por nuestra presencia que acoge la presencia de María, hacemos
del lugar, del convento, de donde estamos viviendo como comunidad, otro Carmelo si quieren, pero lugar santo y también lugar mariano, porque la forma de vivir tal vez será mariana. Mariana en el sentido de la escucha de la palabra, de las virtudes de fe, de esperanza y amor, de la hermandad, de la maternidad, todo lo que hemos venido diciendo sobre María. Crear un lugar mariano para ser lugar cristiano. Gracias. Gracias. ¿Alguna hermanita de clausura, por favor? ¿Se anima? Silencio. Bueno, hermanos, mira, si alguien quiere preguntar a alguien, libremente ahora podemos hacerlo. Vale, tenía la mano puesta ahí hace un ratito. Padre Mijol, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Muy Me bien, alegro. Francisco. Hace tiempo. Sí, ya del 2017 que no nos vemos. Pero bueno, ya nos veremos. Lo que yo quería hacer una reflexión, ¿no? Cuando vos estabas hablando de María, bueno, y después la nombraste, se me vinieron las bodas de Caná. Hoy pensé en esta reflexión que estabas dando, muy buena, se me pasó volando las 2 horas. ¿Cuál serían las bodas de Caná hoy en día? Se me vino a la mente la Amazonía. Hoy María nos dice, hagan lo que el sínodo pide, ¿no? Y qué buena propuesta esta del año pasado de haberse juntado los obispos de la Amazonía para tratar de conservar un pulmón importantísimo del mundo, porque si perdemos la Amazonía, para los americanos sería casi perder la mitad de nuestra vida, porque eso es un gran pulmón de vida. Entonces se me vino como reflexión eso, ¿no? Las bodas de Caná hoy serían la Amazonía en América. Y gracias, Mijol, por tu charla, que estuvo muy buena. Muchas gracias, Francisco. Y eso el mundo espera, o la Amazonia espera que el mundo tenga la sensibilidad que tenía María, de reconocer la dificultad de la vida del pueblo amazónico. Pero parte del problema es que parte del mundo no quiere reconocer la pareja, que en este caso podría ser Amazonia. Y claro, para salir, para desarrollar, para cumplir esos 4 pasos que Papa Francisco indica, nosotros creemos que la palabra, la forma de entender la palabra de María, sí, ofrece la mayor posibilidad de salida y de crecimiento. Pero sí, todo nace de la sensibilidad de personas dispuestas a reconocer el sufrimiento que hoy existe. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más, hermanos? ¿Hermanas? Sí, que el momento más profundo, decía él, de la Virgen María, se encuentra en la liturgia. Y es cierto, cuando, por ejemplo, el 16 de julio, otro día, cuando uno experimenta esas antífonas cantadas. A ver, hermanita, un ratito. ¿De dónde estás hablando para localizarte? ¿De dónde eres? Le rompo los oídos. Cuando el padre Milford decía que lo más profundo de María es la vivencia de la liturgia, cuando la celebramos. Entonces, o sea, uno experimenta toda la fiesta de María, naturalmente y mucho más la fiesta del Carmen, pero en todas las fiestas se experimenta cuando cantamos esta liturgia, toda esa belleza, esa emoción, uno, o sea, le llega al corazón. A las carmelitas de clausura de Santo Domingo. Quiero agradecer al Padre Enrique por esta iniciativa que ha sido de gran espiritualidad y también podernos encontrar con nuestro Padre General.
precisamente en este tema tan maravilloso de nuestra madre, ya en el mes de julio. Y me ha ayudado mucho, como él comenzó, con la palabra de sal.